Hola hermosos amigos, Dios te bendiga rica y abundantemente. Yo soy la doctora María Manchapane, psicóloga cristiana y consejera cristiana. También estoy ordenada como ministro no denominacional y pertenezco a la Asociación Nacional de Ministros de los Estados Unidos, División de Georgia. El Señor puso en mi corazón que iniciara un estudio bíblico y aquí estoy tratando de hacer lo mejor posible y lo estoy haciendo por tópicos porque pensé que es más fácil ya que la Biblia no es necesariamente en orden cronológico. El tema de hoy es los descendientes de Abraham, ya que él tuvo hijos de su esposa Sara, que de ahí vino la promesa a través de Isaac y las 12 tribus. También tuvo un hijo con Agar, la sierva egipcia de Sara, que se llamó Ismael, de donde vinieron 12 príncipes de lo que conocemos hoy como Arabia Saudita, y también tuvo hijos con Setura, la concubina que tuvo luego de que Sara murió. Él tuvo una sola esposa y dos concubinas, según está registrado en la Biblia. Dios quería una familia, por eso es que la Biblia es la historia de amor de Dios con su familia, nosotros, los que lo amamos, los que lo aceptamos a través de su Hijo Jesucristo. Y el propósito del hombre y la mujer es ser familia de Dios. Si alguna vez te preguntaste, ¿cuál es mi propósito en la vida? Ese es tu propósito, ser parte de la familia de Dios. Y pues así también me gustaría invitarte a formar parte de nuestra familia si aún no lo eres y te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Y te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho y que le des me gusta al video para que así entonces el algoritmo se lo enseñe a más personas para así llevar más el amor de Dios por el mundo. En Primera de Corintios 15, 3 a 4, dice, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Romanos 10, 9 al 13, aquí nos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. Porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es tu promesa de salvación. Qué hermoso. Dios te ama y quiere que pases la vida eterna con Él. Si murieras mañana, ¿sabes a dónde irías? Bueno, debes ir al cielo porque es tu hogar y fuiste creado para ello. El camino de regreso a casa es aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Cuando seas salvo, Jesús te llamará amigo. En contraste con el cielo, hay un lugar llamado infierno que fue creado para Satanás, los ángeles caídos y sus demonios. Tristemente, Satanás está seduciendo a la gente con mentiras y algunas personas están cayendo en la trampa y pueden ir al infierno cuando no fue diseñado para la gente. Pasos para la salvación. Número uno, arrepiéntete de tus pecados. Dios conoce tu corazón, Él sabe todo lo que ha pasado en tu vida, no le puedes esconder nada, solamente reconócelo delante de Él. Pídele perdón a Dios sinceramente. Número 3, confiesa a Jesús. Como leímos en Romanos, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador en voz alta. Puedes repetir, Jesús, me arrepiento de mis pecados. Por favor, perdóname y entra a mi vida. Y Él lo va a hacer, tenlo por seguro. Número 4, encuentra una iglesia que crea en la Biblia. Sigue estudiando la Biblia porque esto es lo que te da la fuerza a conocer la palabra de Dios. Y ahora eres amigo de Jesús.
Y ahora que eres parte de nuestra familia, me gustaría regalarte un botoncito como este que dice God is Love, como lo que dice aquí God is Love, primera de Juan 4:16, que es el nombre de mi canal en YouTube. Si me escribes tu información en la página de internet, entonces pues te puedo enviar el botoncito, es completamente gratis y la dirección de la página es Sé Fuerte y Valiente, todo junto, punto Weebly, weebly.com. Este es el nombre de la página, sefuerteyvaliente.weebly.com. Y aquí en pantalla también tengo un código QR que puedes escanear con tu teléfono y te lleva a la página. Y con mucho gusto vas a donde dice aquí recibe tu botón, oprimes ahí y nos envías tu información y entonces te llega el botoncito. También nos gustaría orar por ti y si oprimes aquí donde dice petición de oración, oraremos por ti con mucho gusto en el nombre de Jesús. Bueno, pues antes de comenzar en el estudio de los descendientes de Abraham, voy a decir una oración. Señor, bendice a la persona que está mirando o escuchando esta grabación en estos momentos. Señor, úngelo, úngela. Concede las peticiones de su corazón según tu voluntad, Señor. Sanaciones de enfermedades, provisión en sus finanzas, trabajos, cuidado con los hijos, ayuda con sus hijos, en su familia en las tribulaciones, en el nombre de Jesús. Amén. Abraham primero se casó con Sara y de ahí tuvo a su hijo Isaac. Isaac tuvo a Jacobo y Esaú y de Jacobo es entonces que se formaron las 12 tribus de Israel. Sin embargo, él tuvo entonces el hijo perdón, Ismael con Agar y con Setura, la última concubina, tuvo también hijos. Voy a mostrar aquí un mapa de donde se entiende que fue la localización a donde se mudaron los hijos de Abraham, porque luego cuando él estaba ya casi al morir, les dio la bendición y entonces les dijo que se fueran hacia la parte del este. Aquí a la derecha, aquí en blanco y negro, se ve entonces dónde estaban los hijos de, lo que están con letras de color negro, los hijos de Cetura. Los que están de letra azul son los hijos, aquí en esta foto incluyeron los hijos también de Israel. Y comparado aquí con este mapa de Arabia Saudita, pues aquí es esta parte es donde está el Mar Rojo, esta división aquí entre la península y lo que es hoy día Egipto y Sudán. Entonces podemos observar que ellos estaban al otro lado del el Mar Rojo en esta parte aquí distribuido. Vemos aquí hoy día que esto es Saudi Arabia y en esta parte es como amarilla, es donde ellos se habían distribuido, donde se habían mudado. Tenemos que en Génesis 25, 1 al 6 es donde nos habla de los descendientes de Abraham con Cetura. Dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Esta le dio a luz a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suá. Joksán engendró a Seba y a Dedán. Los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Abidá y Eldá. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham le dio a Isaac todo cuanto tenía. A los hijos de sus concubinas, Abraham les dio regalos mientras todavía vivía y los envió hacia el oriente, la tierra oriental, lejos de su hijo Isaac. Por eso entonces que vemos aquí las localizaciones de donde él aparentemente pues los envió. Parece que él pues quería asegurarse el desarrollo de Isaac hacia la promesa. Y pues él fue muy claro que entonces le dejó todo cuanto tenía a su hijo Isaac. Sin embargo, le dio regalos a sus otros hijos también. Aquí en esta traducción en español, cuando se refiere a Setura, perdón, cuando dice los regalos que Abraham le dio a los hijos, dice a los hijos de sus concubinas. Sin embargo, en la versión en hebreo dice concubina, singular. Así que entiendo entonces que aquí se está refiriendo solamente a los hijos de Setura y no está hablando de Ismael.
Los historiadores y teólogos entienden que Séfora es descendiente de la línea de Abraham con Séfora, por el hijo de ellos que se llamaba Madián. Por eso es que la tierra era la tierra de Medián, donde vivía Jetro, el papá de Séfora. Jetro fue el suegro de Moisés y Jetro era un sacerdote de Dios. Moisés pasó 40 años con él, así que ese fue el entrenamiento en la palabra de Dios que tuvo Moisés, porque él no había tenido previo a eso ningún entrenamiento porque él se crió en el palacio de Egipto del faraón, que eran paganos, adoraban dioses paganos. Por lo tanto, estando bajo las alas de Jetro fue que él aprendió. Y también entonces se casó con Séfora. Se entiende que ella es descendiente de Abraham y Setura, así que ellos en cierta manera están relacionados por la línea de Abraham. Y también se entiende como ella tiene el conocimiento de la circuncisión, porque esto de que ella circuncidó a Moisés, así como que esto sale de momento en la Biblia, como que esto aparece, que Moisés se enfermó y Setura lo circuncidó y ese sano. Y entonces como que queda entre medio, pero ¿y cómo fue eso? ¿Cómo ella sabía que iba a hacer eso? Pues se entiende que ella, como es de la descendencia de Abraham también, pues ya conocía del pacto de la circuncisión que Dios había hecho con Abraham como parte de la promesa. En Éxodo, en Éxodo 4, 25 a 26, Séfora llamó a Moisés esposo de sangre por medio de la circuncisión. Dice aquí, pero Séfora tomó un pedernal afilado y le cortó el prepucio a su hijo, luego lo arrojó a sus pies y le dijo, a decir verdad, tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces el Señor dejó ir a Moisés, pero ella dijo, esposo de sangre, por causa de la circuncisión. De la página de internet que se llama Streaming Nations, voy a citar lo siguiente en cuanto a Séfora. Se entiende que la circuncisión fue dada a Abraham como señal del pacto para él y toda su descendencia después de él. La pregunta entonces es, ¿cómo pudo Séfora, una mujer negra, haber sabido su importancia y haberla utilizado para intervenir en esta situación? Abraham fue el padre de la fe y el padre de los hijos de Israel. En Génesis 18:19 dice, Dios instruyó a Abraham a mandar a sus hijos después de él que guarden el camino del Señor, que hagan justicia y lo correcto. Abraham fue padre de Isaac, quien fue padre de Jacob y Esaú. Jacob llegaría a ser padre de 12 hijos, quienes descenderían a Egipto y se multiplicarían. Después de la muerte de Sara, la esposa de Abraham, las escrituras nos dicen que Abraham tomó otra mujer. El cuarto hijo de Abraham y Setura fue Madián. Madián fue padre de los madianitas, de quienes Jetro era descendiente. Este Jetro fue padre de Séfora, quien se convertiría en la esposa de Moisés. Éxodo 3:1. La pregunta entonces es, si el linaje de Séfora se remonta a Abraham, al igual que Moisés, ¿de dónde sacó Séfora su carácter etíope, sino de su padre? ¿Y de dónde sacó su padre ser etíope, sino de su padre y demás? Por supuesto, existen varias posibilidades de matrimonios mixtos a lo largo de las generaciones, pero es muy posible que la segunda concubina de Abraham, Setura, fuera de Etiopía. Abraham debía instruir a sus hijos, no a su hijo, después de él para que guardaran el camino del Señor. Es probable entonces que estas instrucciones pudieran haber incluido su pacto con Dios y la marca de ese pacto que era la circuncisión. No es descabellado pensar que, aunque el pacto se estableció a través de Isaac, esta señal de circuncisión podría haber pasado a través del linaje de Setura, a través de Madián, Jetro y ahora Séfora. También es posible que la educación egipcia de Moisés lo hubiera dejado desconectado de este rito de iniciación, lo que explicaría por qué sus hijos no fueron circuncidados. Séfora, la mujer etíope, descendiente de Abraham, se acordó del pacto abrámico. Sus acciones no solo salvaron a su marido, sino a toda la nación de Israel, cuya liberación estaba en juego. En el país que hoy se conoce como Etiopía, es interesante observar el grado en que este concepto de pacto influye en la cultura y la tradición. Fin de la cita. Dios le dijo a Ismael
que de Ismael saldrían 12 príncipes. Aquí voy a mostrar un mapita donde indica las regiones de estos 12 príncipes. Ahí detrás estaba mi perrito durmiendo. De hecho, perrita, porque tengo dos, una hembra y un macho. Son greyhounds que adoptamos. Ellos hacían carreras y los adoptamos. Aquí pues tengo mi pantalla detrás de mí, pero se veía el huequito, ella está ahí durmiendo tranquilita. Aquí en el mapa que está a la derecha se ve entonces dónde se fueron los hijos de Ismael, que esto es la península de Arabia Saudita, y es que se establecieron. Así que tenemos aquí como en el centro los hijos de Ismael, teníamos más hacia arriba los hijos de Setura, y también, pues, ahí más hacia el Mediterráneo teníamos entonces las 12 tribus de Israel, así que todos los descendientes de Abraham están en una misma localización prácticamente. En Génesis 25, 12 al 18, nos habla de los descendientes de Ismael. Estos son los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham. Estos son los descendientes de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, la egipcia, sierva de Sara. Los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por orden de nacimiento, fueron Nebayot, primogénito de Ismael. Le siguieron Sedar, Adbel, Mibsán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Kedema. Estos son los hijos de Ismael y sus nombres, en el orden de sus villas y campamentos, 12 príncipes de sus pueblos. Ismael llegó a vivir 137 años. Después de eso, exhaló el espíritu y murió, y fue reunido a su pueblo. Murió en presencia de todos sus hermanos, y los ismaelitas se asentaron desde Javilá hasta Sur, que cuando se viene de Siria queda frente a Egipto. Así que es aquí en el mapa toda esta región donde están ellos. Y aquí es bueno apreciar que dice que Ismael murió y fue reunido a su pueblo, así que Dios se lo llevó con él. Dios es bien misericordioso. Entiendo yo entonces que en algún momento de su vida, Ismael le entregó su vida al único Dios verdadero, porque como hijo em, mayor de Abraham, él aprendió de primera mano quién era Dios. Su padre hablaba con Dios como un amigo, cara a cara con Dios como un amigo. Dios visitó a Abraham en su campamento y comió con él. Esto es tan hermoso. Así que entiendo que Ismael aprendió de primera instancia quién era Dios y lo aceptó. Entonces, pues ahí vemos que Dios dice, fue reunido a su pueblo. Esto no quiere decir que esa salvación de Ismael fue hereditaria. Los árabes que luego nacieron, que son descendientes, los que hay hoy, como toda persona del mundo, tienen que pasar individualmente y personalmente por el proceso de salvación para poder ir al cielo. Aquí podemos apreciar, encontré esta foto en internet donde tenemos a Abraham. Tenemos entonces que tuvo su esposa Sara, la concubina Agar, y aquí nos enseña con las estrellas que simbolizan a Israel, que entonces nació Isaac, y luego viene Jacobo, y de la línea de Jacobo es que vienen los judíos por la tribu de Judá, por eso el nombre judío, y de Jacobo, entonces Jacobo, hermano de Esaú. Esaú era, como quien dice, el hijo rebelde de Isaac y él vendió la primogenitura, o sea, él no apreció esa bendición tan bonita y la vendió por una taza de caldo. Esaú aquí nos enseña la flecha que se casó con Mahalat y Mahalat era hija de Ismael. Él lo hizo a propósito porque Mahalat era cananea, entonces eh, ahí pues su padre les había dicho que no se casaran con mujeres cananeas y él, por llevarle la contraria, se casó con Mahalat. Entonces, de esta línea aquí, Ismael, es que vienen los árabes. Y luego tenemos acá que de Saúl y de Mahalat es que nació Amalek, que vienen los edomitas, los amalequitas y los palestinos.
Entonces, para comparar, esta tabla la hice con información que encontré en internet. De hecho, de Wikipedia tenía una muy buena, un buen resumen y lo usé para hacer esta tabla. Aquí nos da el evento en los descendientes de Israel y los descendientes de Ismael. Si empezamos aquí con patriarca fundador, por Israel fue Jacobo, que se le cambió el nombre a Israel. Y por Ismael tenemos los descendientes, ¿verdad? Fue patriarca. Número de hijos, Israel tuvo 12 hijos de diferentes esposas. Ismael también tuvo 12 hijos. Destino prometido a Israel fue convertirse en una gran nación, portador de las promesas del pacto hechas a Abraham. Génesis 35, 11, 12. A Ismael fue convertirse en una gran nación, descrito como un hombre de asno salvaje cuya mano estaría contra todos y la mano de todos contra él. Génesis 16, 11, 12. Pero vemos aquí Dios misericordioso con ambos hijos, con Ismael e Israel. Que, pues como ya había mencionado, que a Ismael también Dios se lo llevó, pero para los hijos de Ismael ellos tienen que buscar su salvación individual. Su papel es fundamental para la narrativa bíblica, forma la base de la nación de Israel y desempeña un papel clave en la historia bíblica. A Ismael desempeñó varios roles, incluidos comerciantes, aliados y adversarios. Relación de pacto. Para Israel son descendientes de Abraham a través de Sara y otras concubinas. Dice aquí esposas o concubinas, pero debe ser concubinas porque Sara fue la única esposa. Descendientes de Abraham, en cuanto a Ismael, a través de Agar. Influencia geográfica. Israel, establecido en la tierra prometida de Canaán, más tarde conocida como Israel. Y para Ismael, regiones habitadas principalmente en la península arábiga. En cuanto a la relación con Dios, Israel es el pueblo elegido, portadores de la alianza abrahámica, destinatarios de las promesas divinas. Génesis 17, 7 al 8. Y de Ismael no representado explícitamente en la Biblia. Y ahora aquí me gustaría hacer una pausa. Esto de ser el pueblo elegido, una responsabilidad bien grande, porque entonces, a través de esto, Israel ha pasado por muchas cosas. Ellos han estado con Dios, obedecido, han desobedecido. Entonces, ahí pues ya no están bajo la protección de Dios. Ahora, cuando ellos claman y se arrepienten, otra vez están bajo la protección de Dios. Y esto ha sido a gran escala, ha sido como una pantalla que todo el mundo ha visto porque está documentado en los libros. Esto no es para toda la familia, o sea, a una familia hoy día que le pasen estas vicisitudes no está en pantalla, que todo el mundo lo vea. Sin embargo, para la nación de Israel sí está en pantalla, que todos hemos visto el sufrimiento y las vicisitudes que han pasado, estado con Dios, alejados de Dios. O sea, que representan a cada familia y a cada ser humano en el mundo. Por eso es una responsabilidad bien grande ser ese pueblo escogido, eh, que pues es un honor y sin embargo viene con dolor también. Y ellos son el ejemplo para cuando están con Dios, ¿verdad? Para seguir. Y hay judíos que son judíos que creen en Jesús. Es un por ciento pequeño, pero hay judíos que creen en Jesús. Y entonces también pues estamos los que tenemos orígenes sefardíes de España y venimos pues de esa línea antigua de estos ancestros que teníamos en España entonces se reubicaron en las Américas, en el Caribe, en Centroamérica y en Suramérica, entre otros países del mundo. Sin embargo, la mayoría pues de alguna manera u otra acepta a Jesús. Así que es fuerte tener este nombre de ser el pueblo elegido y portadores de la alianza abrahámica. Cuando dice destinatario de las promesas divinas, esto quiere decir entonces que hay profecías que se cumplieron con este pueblo y siguen cumpliéndose. Israel es el reloj profético de Dios, es el reloj profético para todos nosotros. Así que todavía sigue en pantalla ahí en esa exhibición en el mundo que todos estamos viendo y vigilando qué pasa con la guerra, qué pasa con Rusia, porque todo esto está en la Biblia, que va a pasar, va a haber una guerra antes del Armagedón, antes de que ocurra el rapto. No sé si es antes o
antes, a minutos antes, yo no sé cómo va a ser eso que va a pasar, pero sí van a haber una guerra grande, está el rapto también, van a venir los 7 años de tribulación, luego el pueblo de Israel, Jerusalén es el que llora y clama para Jesús, o sea, por eso es lo biológico, entonces llega. Así que tenemos que orar por Israel y por la paz de Jerusalén. Israel no va para ningún lado. Ya se hizo nación, no va para ningún lado. Ahí es que Jesús va a llegar al Monte de los Olivos cuando venga para reinar por los 1000 años. Bueno, pues sigo entonces. Listados genealógicos. Los descendientes de Israel. En Génesis 35, 22 a 26 hay varias genealogías a lo largo de la Biblia. Para los descendientes de Ismael, Génesis 25, 12 al 18, Primera de Crónicas 1, 29 al 31. Impacto en la historia y la tecnología. Los descendientes de Israel se han desempeñado en un papel importante en la configuración de la historia y la teología bíblicas. Ismael contribuyó a la diversidad étnica y cultural del antiguo cercano Oriente. Próximo tema, en cuanto a herencia de las promesas del pacto. Israel heredó las promesas del pacto hechas a Abraham, incluidas la tierra, numerosos descendientes y la protección divina. Génesis 28, 13 al 15. Recibieron bendiciones de Dios, pero no fueron especificados como herederos de las promesas del pacto, dadas a los descendientes de Abraham a través de Isaac. En la estructura tribal, los de Israel son 12 tribus de Israel y los descendientes de Ismael son las tribus de los ismaelitas. Entonces, aquí lo que ha pasado es que al Abraham adelantarse y Sara a tener un hijo fuera del tiempo que era, entonces ha ocurrido mucho roce, por eso es que dice, ¿verdad? Dios que sería como un asno salvaje Ismael, y todo esto viene por estos roces, y después entonces Sara y Agar tenían problemas porque pues Agar quería ser más que Sara porque tuvo el hijo, pero Sara estaba furiosa y ahí entonces fue que luego Dios le habló, Dios le habló dos veces a Agar, primero cuando ella huyó de Sara y estaba embarazada de Ismael, y luego cuando Ismael ya estaba grande, que ya pensó que el joven iba a morir en el desierto de Ser, y Dios se le presentó y dijo que no, y le dio la promesa, le dijo, él va a tener 12 príncipes. Dios también tuvo misericordia de Agar y de Ismael. Sin embargo, todo este roce se quedó de generación a generación, estas guerras, estas batallas, y ya Dios sabía que Ismael iba a estar batallando contra todo el mundo, contra sus propios hermanos. Hoy día son pocos los grupos que siguen con estas batallas. Lamentablemente están los terroristas de Hamas, que vienen de la parte palestina, que vimos que eso vino de Esaú y de la hija de Ismael Mahalat. Así que vemos que hay estos roces pequeños todavía que quedan. Sin embargo, la península arábica, Saudi Arabia han ayudado a Israel, y hace 2 meses, fue en abril de 2024, que ellos ayudaron a Israel cuando Irán le lanzó todos estos cohetes a Israel. Esto que pasa por primera vez en la historia del mundo, que Irán ataca directamente a Israel. Saudi Arabia fue uno de los países que ayudó a interceptar para defender a Israel. De la página de internet getquestions.org voy a citar lo siguiente sobre los descendientes de Ismael. Ismael era un hijo de Abraham, nacido de Agar, la sierva de Sara, en un intento de traer al mundo al hijo que Dios había prometido a Abraham y Sara. Más tarde, Isaac nació de Abraham y Sara, y Agar e Ismael fueron expulsados debido a la actitud de Ismael hacia Isaac. Génesis 21, 9 al 10 y 14. Pero Dios todavía tenía planes para Ismael. Dios prometió a Agar que Ismael, como hijo de Abraham, llegaría a ser una gran nación. Génesis 21, 17 al 18. El cumplimiento se registra en Génesis 25, 12 al 18. Ismael tuvo 12 hijos que llegaron a ser grandes gobernantes y, con el tiempo, una nación de gente. Eso sucedió de esta manera. Agar, que también era egipcia, encontró una esposa egipcia para su hijo, e Ismael se estableció en el desierto de Parán. Génesis 21, 21. Los descendientes de Ismael se establecieron en la región desde Ávila hasta Sur, cerca del límite de Egipto, en dirección a Asur. Génesis 25, 18. La Biblia enumera a los hijos de Ismael como
Nebaiot, Cedar, Abel, Mipsam, Misba, Dumá, Masá, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Versículos 3 y 15 que ya había leído. El área de Ávila, donde vivían los descendientes de Ismael, es de la parte norte de la península arábiga. Sur es una zona salvaje entre Beerseba, en el desierto de Negev, y Egipto. Isaías 67 menciona a los descendientes de Nebaoit y Cedar como los que criaban rebaños. Los descendientes de Ismael llegaron a ser conocidos como árabes, que básicamente significa nómadas. Desde el principio, los descendientes de Ismael fueron un pueblo guerrero, ya que vivían en enemistad con todas las tribus emparentadas con ellos. Génesis 25:18. Esto cumplió la palabra anterior de Dios de que Ismael sería un hombre como un asno montés. Su mano estaría contra todos y la mano de todos contra él, y vivirá en enemistad contra todos sus hermanos. Génesis 16:12. Más tarde, otros también se establecieron en la península arábiga, incluidos los descendientes de los hijos de Cetura. Primera de Crónicas 1:32 al 33. Y algunos de los descendientes de Saúl, entre ellos los amalecitas. Génesis 36:12. Existe una teoría popular común entre los musulmanes y algunos cristianos de que los musulmanes árabes son descendientes directos de Ismael. De hecho, Mahoma fue uno de los principales defensores de esta idea y afirmó ser descendiente de Ismael según el Corán. Lo más probable es que haya algo de verdad en esta teoría. Según el misionero y autor Kenneth Fleming, lo que sabemos con certeza parece respaldar la teoría de que los ismaelitas son, como mínimo, un elemento importante en la línea genética árabe. Los registros antiguos vinculan claramente a los árabes del norte con los descendientes de Ismael. Ishmael and the Bible, Diario de Maús 13:2, 2004. Pero es poco probable que todos los que están en Arabia sean descendientes de Ismael, ya que los descendientes de Cetura y los hijos de Esaú también vivieron en la península arábiga. Aunque algunos árabes modernos podrían rastrear su linaje hasta Ismael, no todos los árabes son descendientes de Ismael, como los musulmanes intentan afirmar. Sabemos por la Biblia que Dios hizo de Ismael una gran nación. Sus descendientes pueden compartir las bendiciones de Abraham al poner su fe en Jesucristo para salvación. Fin de la cita. Bueno, luego de Abraham tener todos estos descendientes a través de su esposa Sara, luego uno a través de Agar y otros tantos más a través de Setura, él murió a los 175 años. En Génesis 25, 7 al 11 dice, Abraham llegó a vivir 175 años y murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Exhaló el espíritu y fue reunido a su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela. Ahí había estado Sara enterrada. Esta fue la cueva que Abraham compró cuando Sara murió, que fue heredad de Efrón, hijo de Zohar, elitita, y que está enfrente a Manre. Esta heredad la compró Abraham de los hititas, y allí fueron sepultados Abraham y Sara, su mujer. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y éste se quedó a vivir junto al pozo, el que vive y me ve. En resumen, podemos decir lo siguiente de Abraham. Los creyentes de todas las generaciones son llamados hijos de Abraham. Por la fe, entonces somos hijos de Abraham. No necesariamente el linaje genético, sino ahora por la fe. Dios usó este linaje genético inicialmente y luego entonces cuando vino Jesús, esto se formó a ser parte de este linaje por la fe. Dios llama a Abraham desde su casa en Harán y le dice que vaya a una tierra que él le mostrará. Dios también le hace tres promesas a Abraham. La promesa de una tierra propia, la promesa de convertirse en una gran nación y la promesa de bendición. La fe le es contada por justicia. Génesis 15 al 6. Abraham no era perfecto. Él tenía sus situaciones y sus defectos. Sabemos que él mintió 2 veces diciendo que Sara era su hermana. Él pensaba que era una media mentira, pero las medias mentiras no existen porque ella era su media hermana por parte de padre, su padre Taré, pero era su esposa. Y él no decía que era su esposa por temor a que estos reyes que se enamoraban de Sara lo mataran a él. Así que, pues, sabemos, pues, esa parte y sabemos, pues, que también, pues, cuando Sara le dio la fantástica idea de tener el hijo con Agar, él cedió.
no se mantuvo, a lo mejor Sara llevaba años insistiendo y el pobre pues se dio a última hora, pero pues sabemos que él es como nosotros, que pues nos pasan situaciones y entonces podemos caer. Lo importante es reconocerlo y no arrepentirse inmediatamente y decir, Dios mío, Señor, perdóname. Así que sabemos que Abraham, por su fe, es que entonces se le fue contado por justicia, ser un hombre justo, no porque fuera el hombre perfecto. Abraham también nos muestra la bendición de la obediencia sencilla. Esto es lo más que agrada a Dios. Esto es hermoso para Dios que lo obedezcamos. También vemos en Abraham lo que significa tener una relación activa con Dios, ya que él era, hablaban de como amigo de cara a cara, Dios lo visitaba y Dios es un Dios de amor y cuando nos acercamos a Él a través de Jesús, es que ellos, Dios, Jesús y el Espíritu Santo son maravillosos y ellos se acercan a ti cuando oras, ellos en el Espíritu vas a ver. Fíjense que Jesús se le apareció a Saulo, que luego entonces le cambió el nombre a Pablo. Jesús se le apareció a los discípulos, o sea, Jesús puede venir ir en cualquier momento. Cuando él dijo que se fue, que no lo verían más hasta que regresara, que Jerusalén clamara para su regreso, eso es para los que no creen en él. En la Biblia está muy claro que entonces los que creemos en él, él se puede manifestar de la forma que a él le parezca propicia. Las faltas de fe de Abraham, particularmente lo que respecta a la situación con Agar e Ismael, nos muestran la locura de tratar de tomar el asunto en nuestras propias manos. Cuando Dios nos dice, espera, no te toca todavía, espera, eso no es bueno para ti, ten algo mejor, cierra una puerta o este tipo de cosas y nos desesperamos. Es mejor obedecer y quedarnos calladitos, nos vemos más bonitos porque Dios sabe que es lo mejor para el plan, para ese libro que ya le escribió para nosotros en la vida. Y no quiere decir que ese libro, entiendo yo, sea cada detalle, o sea, de cada respiro, suspiro. Sí, Dios sabe todo eso y cuántos pelos tienes en tu cabeza. Sin embargo, es un plan siguiendo su palabra, alineado, ser salvos a través de su Hijo y luego entonces seguir lo que dice su palabra, alinearnos a eso con nuestro diario vivir, lo que vamos a hacer. Otra cosa que aprendemos de la vida de Abraham es que la fe no es hereditaria. Por eso es que Isaac y Ismael se fueron con Dios. Ahora sus descendientes tienen que pedir la salvación, ¿no? Buscar de Dios. Entonces, en ese tiempo que Jesús no estaba todavía, pues eso era por la conciencia, ¿no? Porque ya Dios nos puso, lo puso a todo ser humano, esta parte, esta conciencia de saber de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por eso es que los seres humanos saben de antes de tiempo, las personas indígenas, los países, antes de que hubiera esta integración de países y naciones, pues ya sabían que se iban a casar, que era un hombre, una mujer, que iban a tener hijos, que iban a criar sus hijos con una decentemente, enseñándoles bien y mal. Ya ellos tenían esa parte en ellos, porque si no la tuvieran serían como salvajes, que no sabrían lo que iban a hacer, pero no tenían un orden y todas estas tribus indígenas o tribus que existían antes de Jesús tenían sus órdenes también. Pues lamentablemente Satanás se metió entre ellos y algunos sacrificaban a sus hijos porque eso, por de ahí vinieron los paganos. Sin embargo, ya ellos, no todos ellos, porque mayormente los que se sacrificaban a los hijos eran los que eran los reyes y la realeza, pero la gente pobre no. Y también lo mismo, los que tenían muchas esposas era la realeza, los ricos, los pobres no, tenían una sola esposa, tenían su familia más normal. Así que Dios tiene su orden también. Vemos que Santiago usa la vida de Abraham como una ilustración de que la fe sin obras está muerta. Y aquí vemos que el ejemplo es del sacrificio de Isaac, que él tenía una fe de que Dios de alguna manera iba a tener, Isaac iba a continuar. Fuese que Isaac hubiese muerto un sacrificio, Dios lo resucitaría. Fuese entonces que Dios se proveería con el sacrificio, como resultó ser que apareció el carnero. Ya Abraham tenía esa fe porque Dios es un hombre de Dios, digo hombre, Dios es un Dios, perdón, de palabra. Él le prometió a Abraham que sería una gran nación, que tendría un hijo en su vejez. Así que Abraham sabía que tenía una promesa y que Dios no se iba a retractar de esa promesa. Así que Isaac iba a vivir de una manera u otra, Isaac iba a estar bien. Pero Abraham pasó por el proceso de caminar 3 días hasta el monte Moriah de sacrificio, 3 días pensando. Imagínense si usted le preguntan el sacrificio que subí, que tenga que caminar 3 días pensando en eso.
Y luego, y ya él era adulto, ya él era un adulto, un hombre joven, ya Isaac sabía y preguntó y él estuvo dispuesto a esto que iba a pasar. O sea que ya, por eso aquí nos dice que la fe sin obras está muerta. Bueno, que Dios te bendiga y que tengas un lindo día.